1. Y vamos a continuar con este libro de Gálatas. Espero que usted en casita esté continuamente leyendo este libro y lo lea y lo vuelva a leer. Es muy importante el hacerlo porque es la única manera que vamos a entender esta carta. Es una carta, honestamente, una carta muy interesante donde aprendemos muchas cosas en cuanto a la doctrina de lo que es la salvación. Amén. Así que vamos a leer Gálatas capítulo 1, todo el capítulo. Tengo el privilegio de terminar con este capítulo, pero quiero leerlo para que así podamos entender el transcurso de la carta. Amén. Amén. Okay, Gálatas capítulo 1. Quiero que me sigan con su mirada. Dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo del judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. La carta de Gálatas es una carta muy, pero muy hermosa. Es una carta que para los estudiosos es conocida como la carta magna del Evangelio. Y debemos entender la carta para poder saborearla, ¿ok? Si usted lee todo Gálatas, y espero que lo esté leyendo, va a encontrar que el apóstol Pablo empieza no como empieza como otras cartas, un saludo cordial, ¿no? Como están hermanos en Cristo, y les alaba amablemente, sino que en esta carta empieza como a cortar y a echar leña, ¿no? Porque vamos a mirar que en esta carta, diferente incluso de Corintios, que en Corintios era una iglesia que estaba, aunque tenía muchos dones, había mucha idolatría, mucha inmoralidad sexual en esa iglesia. Aquí en Gálatas miramos que hasta insulta a los creyentes. Les llama insensatos, a los tontos. Y dice: ¿cómo puede ser? ¿Verdad? Me maravillo. Me asombro que tan pronto hayan dejado, ¿qué? La santa doctrina. Y la razón es porque en Gálatas, en estas iglesias, se habían enfrentado hombres maestros que más adelante vamos a ver que son judaizantes, hombres que pensaban que eran creyentes, pero que aún entraban a las iglesias para decir que era la gracia más la ley era equivalente a Cristo. Y por eso el apóstol Pablo estaba muy furioso, porque de estos maestros
que estaban entrando y que esos creyentes que estaban aceptando, que dice más adelante que habían visto con claridad el Evangelio, ¿cómo era posible que ahora ellos estaban apartándose de la enseñanza que ellos habían recibido? Entonces, por eso aquí el apóstol Pablo, disculpen, ¿verdad? Viene, ¿verdad? Y escribe severamente a ellos. Es una carta que tiene mucha pasión, enojo, furia, sentimiento por lo que estaba pasando con esos cristianos. Por eso, cuando usted lee el primer capítulo, Pablo empieza defendiendo su apostolado, Pablo empieza defendiendo el evangelio y Pablo empieza condenando todo aquel hombre que no solamente viene y enseña, pero que también está escuchando y aplicando lo que esos falsos maestros están diciendo. Y en el capítulo 11, que hoy vamos a meditar, al versículo 11, miramos que el apóstol Pablo empieza como una autografía de su vida. ¿Cómo llegó a los pies de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque como dicen muchos maestros, ¿verdad? Para atacar y desacreditar un anuncio o una noticia, se empieza con desacreditando a aquel que lo está ¿qué? Pronunciando. Entonces, esos maestros estaban atacando la credibilidad del apóstol Pablo, diciendo que él no era un apóstol verdadero. Por eso el versículo 1, hey, yo no fui, ¿verdad? Dice el versículo 1, Pablo apóstol no de hombres ni por hombres, sino por quién? Jesucristo, por Dios, Padre, que lo resucitó de los muertos. Empieza del versículo, ¿saben qué? Lo que están escuchando de mí es incierto, es incorrecto. Y empieza el versículo 11, ¿verdad? Una autografía. En los capítulos de 3 al 5 empieza defendiendo lo que es el evangelio, lo que no es el evangelio, lo que es la ley y lo que la ley ha dejado de ser en nuestras vidas. Es una carta muy práctica. ¿Y por qué Pablo estaba constantemente con ese sentimiento? Es porque el evangelio estaba siendo agregado en otras cosas que no eran ya que el evangelio. Es como hoy en día, ¿no? Hemos hablado de que hoy en día ya hay muchos evangelios, honestamente. A cada iglesia o cada denominación tiene su forma de predicar ¿qué? El evangelio. Y muchas veces la gente, ¿verdad? Se engancha a tal enseñanza. ¿Por qué? Porque han dejado de ¿qué? De estudiar y entender lo que es realmente ¿qué? El evangelio. ¿Dónde encontramos el evangelio, hermanos? Pregunta, ¿dónde lo encontramos? ¿A dónde empieza el evangelio? Pregunta para ustedes. ¿De dónde? ¿De dónde empieza Dios hablando del evangelio, de la salvación, de su promesa? ¿Desde qué libro? De Génesis. Desde Génesis. Fíjese. El evangelio, hermanos, no es cuestión de un solo versículo. El evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis es la historia de Dios revelada al ser humano de cómo Él iba a traer ¿qué? La salvación ¿a quién? A los hombres caídos, ¿verdad? Pecadores, que no merecían nada, que únicamente por su gracia Él iba a que nuevamente a restaurar que esa relación que habíamos perdido ¿con quién? Con Él, con Dios. Por eso vayamos al versículo 11, ¿ok? Este va a ser nuestro estudio de este día. Por eso aquí el apóstol Pablo, ya hablando de su apostolado, ya hablando que el evangelio es por Dios y únicamente por Dios, que fue plan de Dios, en versículo 3. Y aún en el versículo 6 miramos que el propósito de la carta, ¿verdad? Que él estaba horrorizado por su conducta, por su entrega, por su equivocación de esos hombres que estaban entrando y por los hermanos que estaban creyendo. Y aún más, ¿verdad? Versículo 9, 10, hablando de que, bueno, su intención de él no era agradar a los hombres. El versículo 11 empieza con su autografía, o su vida. Cómo él había vivido, cómo se había convertido para acreditar su, ¿verdad? Llamado y lo que estaba haciendo. Por eso el versículo dice, amados, versículo 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según ¿qué? Hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Versículo, esta traducción dice, amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano,
No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Paremos ahí. ¿Qué le llama la atención? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está tratando de dar a entender a esos lectores, a las iglesias? Pongámonos, ¿verdad? Que nosotros estamos en una iglesia de Galacia y escuchamos estas palabras, ¿no? Primero que todo, ¿qué viene a su mente? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere transmitir con esas palabras? En cuanto al evangelio, en cuanto a lo que él está diciendo, en cuanto a la misión que Dios le ha otorgado. ¿Qué encuentra usted ahí? ¿Qué le llama la atención? Un voluntario. ¿Qué es lo que le está tratando de decir ahí en las iglesias? En cuanto digamos, al evangelio, a su anuncio que está tratando de transmitir. Primero que todo, ¿cómo se dedica esta iglesia? ¿Cómo dice ahí? Mas os hago saber qué. Hermanos. Hermanos. Porque esa palabra es muy importante. Hermanos. Dice, mas os hago saber. Esa palabra mas os hago saber es muy interesante porque en otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es lo que voy a decir, ¿verdad? Es algo que es importante, o lo que estoy diciendo es algo que ya se los he dicho que antes, es algo que ya ustedes deben comprender y entender, es algo que está en su mente, en su memoria, es algo que, ¿verdad? Se los he enseñado claramente sin ocultar absolutamente qué, nada. Dice, mas os hago saber que, hermano, esta palabra hermanos me interesó mucho. ¿Saben por qué? Porque algo que debemos entender, hermanos, es que en la vida cristiana, igual como la iglesia de Corintios, igual como en todas las iglesias, están llenas de ¿qué? Hermanos, de hermanos. ¿De hermanos que son qué? ¿Perfectos? ¿Que conocen completamente la palabra de Dios? No. ¿Que no están propuestos a pecar? ¿Que no están propuestos a fallar? ¿Que no están propuestos a que venga un maestro y les enseñe y tal vez sean confundidos o seamos confundidos? Es muy interesante que aquí les llame hermanos. ¿Saben por qué? Porque aquí el corazón del apóstol Pablo era era siempre querer que las iglesias, aún con sus errores y aún con su enojo de él y su frustración, era que ellos comprendieran exactamente lo que la Biblia ¿qué? Decía. ¿Saben? El apóstol Pablo no era un predicador que exponía, sino exponía la palabra. A veces los predicadores imponen mucho, quieren imponer, haz esto, haz aquello, si no haces esto, vas a pasar esto, pero él únicamente expone para que el oyente capte y el oyente decida qué, el rumbo de vida que quiera vivir. Mira, vayamos, ¿por qué digo yo? Vayamos rápidamente al capítulo 4 de Gálatas. Miren el corazón del apóstol Pablo a las iglesias y a todo hermano que aún estaba fallando, que aún estaban caminando equivocadamente. Gálatas 4, versículos desde el 19 al 20. ¿Lo tenemos? Dice, hijitos, ¿qué? Míos. Wow. Empezó severamente diciendo, oye, insensatos, tontos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que hayan ustedes, ¿verdad?, aceptado esto? A mí no lo puedo creer, pero aún en su corazón dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de ¿qué? De parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Esta traducción dice, oh mis hijos queridos, muy interesante, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y seguirán hasta que Cristo se forme completo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero estando tan lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Wow. Hermanos, qué importante que nosotros como cristianos, que nosotros como líderes, que nosotros como siervos de Dios podamos tener esta misericordia. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Para las ovejas de quién? De Dios.
aún con sus faltas, aún con sus errores, aún con su mala conducta, aún con sus creencias equivocadas. Nuestra conducta a todo hijo de Dios, a toda iglesia debe ser hijos míos, amados hermanos, ¿verdad? ¿Sufro por quién? Por ustedes. ¿Por qué sufro con ustedes? Porque antes el apóstol Pablo, yo les revelé claramente el evangelio. ¿Y sufro por qué? Porque mi deseo para ustedes es que Cristo se forme completamente ¿en quién? En ustedes, en mí. Hermanos, la tarea del maestro debe ser esa. Nuestra preocupación debe ser que usted y yo y todos los hermanos de Cristo, nuestro objetivo es que Cristo se forme ¿en quién? Nosotros. Esa es la meta del cristiano, diaria. Que nos parezcamos más ¿a quién? A Cristo, y despojemos cada día ¿qué? Lo que éramos en este ¿qué? Mundo. Pero también miren, ¿por qué digo que Pablo exponía pero no imponía? Miren, vayamos rápidamente cómo termina esta carta. Vayamos al capítulo 6. Versículo 17. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo trago en mi cuerpo las marcas del Señor. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Esta traducción dice, de ahora en adelante que nadie me cause problemas con esas cosas. Interesante, como ustedes saben que ya escuché el reporte de ustedes en Galacia. Ya escuché cómo los maestros se han infiltrado. Ya escuché que ustedes han aceptado. Ya escuché que están divididos en opiniones en ustedes. Ya les demostré no solamente una, pero 2 veces con esta carta. No sé cómo más escribirles. Así que aquí adelante, ya no qué. En otras palabras, bueno, si quieren seguir su camino, si quieren seguir su estilo de vida, quieren creer lo que están creyendo, recuerden que hay una maldición para que lo predica. ¿Para quién? Para que lo escucha, lo acepta. Por aquí adelante ya no me molesten, no les voy a imponer nada, ya les expuse la verdad, así que ustedes ¿qué? Decidan. Wow. Muy interesante, ¿verdad? Y también me puso mucho la vida también de Cristo, ¿no? ¿Cuántas veces Cristo le dijo a los apóstoles, ustedes que me van a seguir o se van a ir con la multitud? ¿Qué cuánto ustedes? Hermanos, como maestros, como hermanos en Cristo, no nos frustremos y no gastemos nuestra energía tanto en tanto de tratar de cambiar a la gente. Pongamos nuestra energía en exponer la palabra. Y esa palabra convertirá el corazón ¿qué? De la gente. Y será Dios el que nos traerá aquí nuevamente ¿qué? Al camino correcto. Porque si usted lee Gálatas, hermanos, se va a dar cuenta. Y espero que se dé cuenta, dice que aún el evangelio, aún la conversión de toda persona es por quién. ¿El obrar de quién? De Dios. Wow. Hermanos, qué hermosas palabras, ¿no? Vamos a repetir. Aunque encontremos fallas en nuestras personas, aquí en la iglesia y afuera de la iglesia, tomémoslos siempre como hermanos. Que nuestra intención para ellos es que Cristo sea formado en sus vidas completamente. Y que ellos puedan tomar las mejores decisiones para quién, para sus vidas, sin criticar, sin juzgar lo que están ¿qué? Haciendo. Únicamente expongamos la verdad y que sea la verdad y que sea Dios el que toque sus corazones y los traiga nuevamente ¿qué? A los senderos correctos, que es el caminar con el Señor. Sigue diciendo versículo 11 de Gálatas capítulo 1. Dice más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dice, no es según qué, hombre, ni por hombre que lo recibí. Pregunta, ¿qué es el evangelio, hermanos? ¿A qué se refiere el evangelio? ¿No hay ningún cristiano acá? ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas que Cristo murió por mis pecados. La buena nueva es que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué más? En él existe salvación.
¿Vieron otra? Que solo en Él existe salvación. Que solo existe salvación. ¿Qué más es el Evangelio? Es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Qué más es el Evangelio? Tenemos vida eterna en Cristo. Tenemos vida eterna en Cristo, amén. ¿Qué más es el Evangelio? El único camino a la salvación. El único camino de salvación. ¿Qué más nos demuestra el Evangelio? ¿Qué más? La justicia de Dios revelada. La justicia de Dios revelada. Muy bien, vamos indagando un poquito más qué es el Evangelio. ¿Qué más demuestra el Evangelio? ¿Y por qué es importante el Evangelio? ¿El Evangelio son buenas noticias? Sí. Y nos enfocamos en las buenas noticias siempre, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las malas noticias del Evangelio? ¿Cuáles son las malas noticias? Que la paga del pecado es muerte. Muy bien. Que la paga del pecado es muerte es una. ¿Qué más es la mala noticia del Evangelio? ¿Qué más? Estamos en condenación. Estamos en condenación. Muy bien. ¿Qué más? Y bueno, ya estamos desglosando lo que es el Evangelio. ¿Y qué más es el Evangelio? ¿Qué más? ¿Qué es la otra mala noticia? Nos confronta. Nos confronta. Muy bien, es parte, sí, nos confronta, ¿verdad? ¿Qué más es el Evangelio? Que es un camino duro de llevar, hermano. Muy bien, dice, hey, ¿qué dice? Todo el que viene después de mí caiga su cruz y qué. Y sígame, no es fácil. Nunca será fácil. El que cree que es fácil está mintiendo. El que cree que también ya la está haciendo, está mintiendo. No es fácil. Día tras día, si eres hijo de Dios, tienes una guerra espiritual que día tras día Satanás te levantas tú y el propósito de Satanás es cómo hacerte tropezar. Es la tarea de Satanás día tras día para tu vida. Así que no digamos que es fácil. Es duro, difícil. ¿Cuál es otra mala noticia del Evangelio también? Que muchas veces perdemos. Pregunta. ¿El hombre caído, separado de Dios, puede acercarse a Dios o busca a Dios? Lo busca, sí. Pero lo busca de la manera correcta. No. Siempre el hombre, para obtener un encuentro con Dios, busca o hace cosas, ¿verdad? Que lo puedan acercar ¿a quién? A Dios. Y vamos a mirar más adelante en Gálatas, y vuelvo a decir, la carta de Gálatas es muy hermosa cuando entremos en la ley, porque nos va a demostrar ahí, hermanos, que el Evangelio empieza en que el hombre, el Evangelio empieza reconociendo que todo esfuerzo humano para encontrar un encuentro con Dios o para obtener salvación es que en vano. En otras palabras, el Evangelio nos desnuda, nos muestra, ¿verdad?, nuestra incapacidad de encontrar un favor o una gracia de Dios para nuestras vidas, porque somos ¿qué? Pecadores. Incluso la ley le demostró ¿a quién? A los judíos que todo lo que ellos pretendían hacer para acercarse a Dios era imposible hacerlo. Únicamente dice que la ley era como un guía que los guiaba ¿a quién? A Cristo Jesús. Hermanos, el apóstol Pablo nos está diciendo aquí claramente, el evangelio que yo os predico no tiene nada humano o razonamiento humano, no es nada que nosotros hayamos agregado o hayamos inventado, sino que el evangelio que yo recibí es puro, que viene ¿de quién? De Dios. ¿Cómo viene de Dios? Y él lo aclaró en el versículo 2, ¿verdad? Dice el versículo 2 en esta traducción, dice el capítulo 10, dice, todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esa carta que escribo a la iglesia de Galacia, el 3, que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les conceda gracia y ¿qué? Y paz. ¿Quién concede gracia y paz? Dios. ¿Y qué es esa gracia y paz? ¿Qué es esa gracia y paz? Cuando hablamos de gracia, ¿qué significa gracia? Un regalo de parte de Dios. Y algo de parte de Dios. ¿Que nosotros lo merecemos? No. No. ¿Y qué es paz? Tranquilidad. Tranquilidad. Entonces, ¿de qué gracia y paz está hablando aquí el apóstol Pablo? La paz de Dios. ¿Pero cuál es esa paz? ¿Saben cuando aquí dice gracia y paz? Desde ahí está hablando del evangelio y dice, hey, ustedes han recibido gracia de Dios a ser hechos ¿qué? Sus hijos. Y a ser hechos sus hijos ahora tienen paz para con Dios porque ya no son enemigos de quién. Wow.
Desde un principio de la carta, el apóstol Pablo está demostrando que la salvación venía de Dios y que no había ninguna ley, o ya no era la ley que nos acercaba a Dios, porque más adelante vamos a mirar que esos judaizantes querían que esos hermanos judíos se circuncidaran, y más adelante el apóstol Pablo dice, hey, ni la circuncisión es nada, únicamente si somos creados nuevamente a la imagen de ¿quién? ¿De Cristo? Jesús. Hermanos, sigue diciendo, 4, tal como Dios nuestro Padre lo planeó nuevamente. El apóstol Pablo defiende ese apostolado, dice, ¿saben qué? La gracia de paz viene de Dios. Él nos atrayó a Él nos salvó y de ahí tuvimos paz porque fue el plan de ¿quién? Wow. Hermanos, su salvación no fue su plan de usted, ni fue ni mi plan. Nunca se nos ocurrió y nunca se nos va a ocurrir acercarnos y amar a Dios. Si usted lee la historia de la humanidad, Israel que a puras penas pudo acercarse a Dios, es porque Dios los corregía. Si Dios no los hubiera corregido desde que salieron de la tierra, desde que salieron de la esclavitud de Egipto, miramos que lo primero que hicieron un becerro, ¿qué? De oro. Y si Dios no interviene, y si Dios no tiene misericordia, ¿los qué? Destruye. En la tierra prometida, Dios les dijo, aquí está mi ley, la bendición y la maldición. Escojan ustedes. ¿Qué escogió Israel? ¿Por qué lo escogió? Y muchos de nosotros decimos, es que si estuvieran los tiempos de Israel, Dios que la bendición, no, hermano, están equivocados, están equivocados. Ninguno de nosotros, si Dios no estorba nuestras vidas, si Dios no nos corrige con su palabra, no podemos seguirle y amarle, porque Él tiene que intervenir diariamente en nosotros, porque nuestro corazón, su corazón es bueno o malo. 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 Que se inclina constantemente ¿a qué? A lo malo. Por eso Dios mandó al Espíritu Santo en su vida y en mi vida, porque Él es el que ahora está en nosotros, el que nos controla diariamente. Por eso aquí en Gálatas dice, hey, se llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios quiere tomar su total control de nosotros para que podamos decidir entre lo bueno y lo malo. Dice aquí que Dios Padre, el 4 dice, tal como Dios Padre lo planeó. A esta palabra planear me gusta mucho porque fue el plan perfecto de ¿quién? Wow. Mandar a su Hijo a morir, a vivir, a ser resucitado de esta derecha de Dios y vendrá por segunda vez. Ese plan de Dios, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Si debemos dar la gloria a alguien, hermanos, no es a nosotros. ¿Saben que muchos cristianos nos paramos y nos justificamos y nos creemos mejores que otros porque estamos haciendo cosas que otros no hacen? Oh, yo vine a la escuela dominical, él no vino, así que está en pecado. Yo vine de matrimonio, él no vino, está en pecado. Yo vine de varones, él no vino, él está en pecado. Así que delante de Dios me ama porque todo lo que estoy haciendo he hecho A, B, C, D. Así que gracias Dios porque soy un súper humano en tu presencia y tú me amas más que todos los demás. Dice, ante los ojos de Dios, aún lo más sincero que puedas ser es que somos como trapos de inmundicia. Con todo lo contrario, Señor, gracias porque todo lo que hago, todo lo que soy es por ti. A ti se da la honra y la gloria, Señor. Gracias porque cada día me demuestras a mí lo necesitado, lo caído que soy, lo propenso que soy a pecar, lo propenso que soy a desviarme, lo propenso que estoy a tomar decisiones equivocadas. Gracias por demostrarme porque es en mi debilidad que tu poder que... Vamos a tener la mentalidad de Pablo. Pablo no era un super, no cree que era un super hombre, hermano. No era un super santo como muchos de ustedes piensan. Era un super pecador. Que Dios le tenía que demostrar en su vida quién era y que tenía que depender de Dios para que él pudiera hacer algo. Así que no piense el apóstol Pablo en ningún creyente como super humanos, porque no hay super humanos ni super santos. Eran hombres caídos que perseveraban diariamente en la doctrina de quién? De Dios. Hasta incluso un gran predicador llamado Spurgeon dice que hasta él fumaba también. Y recitamos tantos pasajes y tantos frases de él. Aún él.
¿verdad? Y tantos hombres que miramos en la historia, que miramos su autografía perfecta, pero no miramos su vida diaria escondidas con el Señor. Wow. Vamos, todos nosotros, si debemos predicar el Evangelio, debe ser el Evangelio que viene de Dios, que es el plan de ¿quién? De Dios. Dice, sigue diciendo aquí, ¿verdad? Según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombres algunos. Aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es muy interesante, porque aquí lo que está diciendo, ¿saben qué? Los judaizantes, los judíos habían entendido y sabían que Pablo fue enseñado por ¿qué hombre? A sus pies. Gamaliel. Gamaliel. Pongamos atención. Y Gamaliel en aquellos tiempos era un hombre ¿qué? Súper ¿qué? Conocido. Era un maestro que todo discípulo quería estar con él. Incluso en aquellos tiempos eran los maestros o eran los estudiantes que eran sus maestros. Entonces todos querían a ese hombre porque era reconocido y sus doctrinas en aquellos tiempos era como la más profunda y la más avanzada. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo a estos hermanos de Galacia, ¿saben qué? Y también a los maestros, Pablo, ¿saben qué? Mi evangelio ni aún es por mente de Gamaliel, por la instrucción que yo recibí, sino fue por revelación de ¿quién? Jesucristo. Pues saben que muchas veces nosotros como cristianos tenemos la mente antepasada que hemos creído antes y queremos agregarle a ese fundamento. Yo me acuerdo que como testigo de Jehová quería agregarle al fundamento que había tenido como testigo de Jehová el Evangelio de Cristo. Y fue hasta que dije, no, eso no sirve. Tuve que tener el fundamento que únicamente viene de la palabra de ¿quién? De Dios. Wow. Pues hermanos, ¿qué fundamento estamos nosotros llevando? Incluso me gusta mucho también lo que dice, ¿verdad? El apóstol Pablo. Vayamos rápidamente a Filipenses. Y con esto vamos a cumplir porque el tiempo ya nos alcanzó. Filipenses 3, del 4 al 8. Filipenses, otra carta también muy hermosa, que espero lo estemos leyendo constantemente. Filipenses capítulo 3, del 4 al 8. ¿Lo tenemos? Amén. Se lo voy a leer en esta traducción, ¿ok? Se lo voy a leer del versículo del 2 al 8. Sígueme con su mirada. Dice, cuídense de esos perros. Interesante la traducción, ¿verdad? Dice, cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Nuevamente, aquí en cada iglesia va a encontrar que lo que siempre se estaba atacando era el evangelio, agregando el evangelio, diciéndole estos pasos maestros a los creyentes que la única manera para poder ser salvos era entrar a lo que eran las tradiciones judías. Y una de las tradiciones judías era que la circuncisión. Entonces aquí dice, ¿saben qué? Dice, cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. El 3, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios, somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. El 4, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. El 6, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. El 7, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. El 8, así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito
a valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser como Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de la obediencia de la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que le levantó a los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una y otra manera la resurrección de los muertos. Dice aquí el apóstol Pablo, lo que antes para mí era ¿qué? ¿Y qué era para él ganancia? Dice, antes para él ¿qué era ganancia? De acuerdo a lo que hemos leído. Dice que antes para él ganancia era ser que judíos de judío. Antes era ganancia, ¿verdad? Ser hebreo de hebreos, la enseñanza que había recibido, el ser formado con la más rigurosa enseñanza de los ¿qué? Fariseos, y aún dice que era fanático en cada enseñanza, en cada ritual, y lo miramos en su vida, ¿verdad? Miramos que este hombre, persiguió a la iglesia severamente, al punto de querer exterminar, es lo que quería exterminar completamente este movimiento, y dice, ¿saben qué? Esas cosas eran para mí valioso, importante, pero ahora dice, lo más valioso para mí es que era basura y aún más era conocer quién, a Cristo Jesús, y experimentar lo que es la salvación. Hermanos, ¿cuántas cosas para usted, para mí son valiosas en este mundo? Y no hablo, escuchen, a veces nosotros leemos este texto y lo malinterpretamos y pensamos que habla de cosas materiales y no habla de cosas materiales, no habla de este mundo, habla de enseñanzas, de tradiciones que antes teníamos, de antes, lo que antes hacíamos. Dice, pero ahora los tomo como basura para conocer y experimentar la vida que tiene la resurrección eterna. Gálatas. Dice el apóstol Pablo, no lo recibí, no enseño por costumbres ni por mentes humanas. Pregunten para usted, hermanos, como estudiante, para usted, hermano, como predicador, para usted como que está oyente, ¿qué evangelio usted y yo estamos predicando? ¿Es el evangelio de la dominación bautista? ¿Es el evangelio de, no sé, por ejemplo, de los pastores que están acá? ¿Es el evangelio de un tratado que siempre nos dan el paso 1, 2, 3 y 4 que queremos hacer con esos tratados? ¿O es el evangelio que se encuentra ¿dónde? En la Biblia. ¿Saben que cada vez que hablan del evangelio incluso dice que nos muestra que siempre el evangelio va a empezar ¿dónde? En el antiguo. ¿Quieren predicar el evangelio? Empecemos desde Génesis. Y empecemos desde Génesis hasta todos los profetas hasta llegar ¿a quién? A Cristo. Así que hermanos, quiero que esté en su mente esto, ¿verdad? El apóstol Pablo tenía con certeza el evangelio que sabía y sabía que lo había recibido ¿quién? De Dios. Pregunta para usted como conclusión. ¿El evangelio que usted ha recibido ha venido de Dios? ¿O fue empujado en creerlo? Muy interesante, ¿verdad? Dios le tocó su vida, Dios le habló a su corazón y Dios le mostró lo que debemos hacer, o fue algo que se nos fue empujado y creímos porque pensábamos que sonaba bonito. Así que, bueno, hago como meditar. La siguiente semana, si Dios lo permite, vamos a continuar con la segunda parte que habla el historial del apóstol Pablo, cómo este hombre llegó a los pies de Dios. Muy interesante. Y cómo miramos que dice que al ser convertido, dice que ni fue a mirar a los apóstoles, ¿no? Dice que casi como pasaron varios años que fue ya nuevamente a mirarlos, ¿verdad? Y no únicamente miró a ciertas personas. Dice que, incluso en el capítulo dice que ya cuando se reunió con ellos, ellos afirmaron que sí, que lo que estaba predicando era lo que Dios o Cristo les había enseñado, y que más adelante dice que él corrige al apóstol que Pedro. Vuelvo a repetir, aquí no hay nadie santo, hermanos.
Aún este hombre tenía el Espíritu Santo, aún predicando y levantándose y tanto aceptado, dice que aún se sentaba, cuando venían los judíos, ¿verdad? Creyentes, estaba él con los gentiles, se sentaba y aún dice que hizo caer a Bernabé. ¡Wow! Hasta Bernabé, estando con Pablo, cayó en la hipocresía de este hombre. Y muchos de nosotros nos creemos invencibles, santos, puros, sin fallas. No, hermanos. Fallamos mucho, constantemente. Amén, oramos. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu palabra. Oramos que sea tu palabra para lo que nos hable, lo que esté en nuestra mente esta semana, que lo que hemos aprendido hoy en día podamos masticarlo, saborearlo, a profundizar aún más en ello, Señor. Oro por mis hermanos, por mí mismo, que continuemos con esta lectura de Gálatas, Señor. Por favor, ayúdanos a leerla día tras día, a meditar, y que seas tú el que nos hables y cada día nos muestres nuevas enseñanzas en ellos, Señor. Así que ponemos esto en tus manos, y ponemos en Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Dios los bendiga.